Absolutamente. Aquí tienes una versión expandida del guión, manteniendo el tono chismoso, apasionado y analítico, con un enfoque en ejemplos y una exploración más profunda de los temas planteados. Título bomba. Kerem y Hande, nuevo amor relámpago. El pasado olvidado en las series turcas. Guión. Hola, mis adictos a las telenovelas turcas, bienvenidos a mi santuario de dramas, pasiones y café turco hirviendo. Soy yo su gurú de cabecera en todo lo relacionado con las series que nos roban el sueño, y hoy, agárrense fuerte. Vamos a desenterrar un tema que está incendiando las redes sociales, un rumor explosivo que ha sacudido los cimientos de nuestras parejas de ensueño, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Juntos de nuevo? ¿Un romance renacido de las cenizas del pasado? Y eso no es todo. Vamos a sumergirnos en las profundidades de cómo, en el vertiginoso mundo de las series turcas, un nuevo amor, un flechazo repentino, puede hacer que incluso los romances más icónicos, las historias que creíamos eternas, se desvanezcan en el olvido. Preparen sus corazones para el chismorreo, el análisis profundo y, por supuesto, una buena dosis de amor incondicional por las series turcas que nos tienen enganchados. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de intrigas y especulaciones digno de un palacio otomano, quiero recordarles, a los que todavía no se han unido a esta familia telenovelesca, que se suscriban a mi canal. Activen la campanita, por favor. No querrán perderse ni un solo vídeo porque aquí encontrarán las últimas noticias, los análisis más jugosos y, sobre todo, una pasión desbordante por todo lo turco. Así que, sin más rodeos, vamos a comenzar este viaje lleno de giros inesperados. La chispa entre Kerem Bürsin y Hande Erçel durante el rodaje de en Kalkap fue tan evidente, tan palpable, que iluminó el Bósforo. Fue un Big Bang de química en la pantalla. Una comedia romántica que conquistó corazones a lo largo y ancho del planeta, catapultándolos a la estratosfera de la fama y, por supuesto, uniéndolos en un romance digno de un cuento de hadas moderno. La serie, una joya de la corona de MF Yapım, nos presentó la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños tan grandes como la mismísima Estambul, y Serkan Bolat, un arquitecto brillante pero con el corazón congelado, tan frío como el invierno en Ankara. Un acuerdo inesperado, un contrato de noviazgo falso, los obliga a fingir una relación, pero como siempre sucede en nuestras adoradas series turcas, la línea entre la actuación y la realidad se vuelve más borrosa que un espejo empañado por la pasión. En Kalkap pertenece al género de la comedia romántica, un territorio donde las series turcas reinan con mano de hierro y un toque de magia. El carisma arrollador de Hande y Kerem era innegable, su química traspasaba la pantalla como una descarga eléctrica, y eso, obviamente, contribuyó al éxito estratosférico de la serie. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Antes de que Hande Erçel irrumpiera en la vida de Kerem, se le había relacionado sentimentalmente con otras actrices, aunque él siempre mantuvo un perfil bajo y nunca confirmó nada. Pero la relación con Hande fue diferente, totalmente diferente. Era pública, notoria, un festín para los paparazzi y para nosotros, sus fans. Momentos adorables compartidos en redes sociales, declaraciones de amor que parecían sacadas de un guión. Un cuento de hadas moderno, sí, pero ¿era real o una estrategia de marketing genialmente orquestada? Y aquí está la pregunta del millón, la pregunta que nos quita el sueño, porque estamos desempolvando los recuerdos de en Kalkap y del romance Kerem-Hande. Bueno, porque el universo conspira a nuestro favor, amantes del drama. Los rumores de un nuevo romance entre ellos, ese susurro que recorre las redes sociales como la pólvora, pone en tela de juicio todo ese pasado, ese amor que juramos que era eterno. ¿Fue todo una fachada, una estrategia publicitaria magistralmente ejecutada? Un amor fugaz, intensificado por el brillo de las cámaras y la presión de los fans. Son preguntas que nos hacemos todos, que nos torturan como un acertijo otomano sin resolver. ¿Y si este nuevo amor relámpago es real, borrará por completo su historia anterior? ¿Será simplemente un recuerdo más en el inmenso universo de las series turcas, una estrella fugaz en el firmamento de las pasiones televisivas? Para comprender mejor este fenómeno recurrente, esta danza de corazones y recuerdos en el mundo de las series turcas, vamos a analizar otra producción que generó un revuelo mediático similar en su momento, Ask Memnu. Esta serie, una obra maestra de Yapım, es un drama romántico que se basa en la novela homónima del genio Halit Ziya Waklgil.
La historia nos transporta a la alta sociedad de Estambul y gira en torno a Biter Ziyagil, una joven y hermosa mujer que, impulsada por el despecho y la ambición, se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico mucho mayor que ella. Biter sueña con encontrar la felicidad y escapar de las garras de su madre, una mujer maquiavélica y obsesionada con el estatus social. Sin embargo, la llegada de Belul Aznedar, el joven y apuesto sobrino de Adnan, a la lujosa mansión Ziyagil, desata una pasión prohibida que cambiará la vida de todos los personajes para siempre. Ask Memnu es una serie icónica en Turquía y en muchos otros países de Latinoamérica. Un fenómeno cultural en toda regla. El género, el drama romántico, se explora hasta sus últimas consecuencias, con personajes complejos, relaciones intensas y un final trágico que dejó a muchos espectadores con el corazón destrozado, necesitando litros de té de tilo para calmar la angustia. Los actores principales, la inolvidable Beren Saat y el galán Kıvanç Tatlıtuğ, ofrecieron interpretaciones magistrales, llenas de matices y emociones a flor de piel. Su química en la pantalla era palpable, electrizante, un volcán a punto de estallar. Lo fascinante de Ask Memnu es que, a pesar de ser una historia de adulterio y traición, el romance entre Biter y Belul cautivó a la audiencia, la sedujo con su oscuridad y su intensidad. El tabú, la prohibición, añadieron un ingrediente extra de pasión y drama que catapultó la serie al estrellato. Y aunque ambos actores tenían sus propias vidas amorosas fuera de la pantalla, la imagen de Biter y Belul juntos quedó grabada a fuego en la memoria colectiva de los fans. Incluso ahora, años después del final de la serie, la gente sigue recordando y hablando de su romance en la pantalla. Incluso con los nuevos romances de Beren y Kıvanç. Su historia eclipsa por momentos sus presentes, su pasión sigue ardiendo en el imaginario popular. Es un testimonio del poder de la narrativa y de la habilidad de los actores para crear una conexión emocional profunda con el público. Otro ejemplo fascinante de cómo un nuevo amor en la pantalla puede eclipsar el pasado es el caso de Erkencikus una serie de comedia romántica producida por la talentosa Gold Film. Esta serie nos cuenta la historia de Sanem Aydın, una joven soñadora y alocada que, para evitar un matrimonio arreglado impuesto por su familia, comienza a trabajar en una agencia de publicidad. Allí conoce a Candivit, el hijo mayor del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y apasionado por la naturaleza. Su relación comienza con malentendidos y situaciones cómicas, pero poco a poco, entre café turco y amaneceres mágicos, se va transformando en un amor verdadero. Erkencikus catapultó a la fama a Demet Özdemir y Can Yaman. La serie, con su ambiente fresco y juvenil, su humor ligero y su romance encantador, conquistó a un público amplio, especialmente entre los jóvenes. La química entre Demet y Can era innegable, chispeaba en cada escena. Y los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir, alimentando la imaginación de los fans. Aunque nunca confirmaron una relación formal, su cercanía y las muestras de afecto que se prodigaban en entrevistas y eventos alimentaron la fantasía de los fans. Lo curioso es que antes de Erkencikus tanto Demet como Can tenían sus propias parejas. Demet había estado saliendo con otros actores, y Can también tenía una vida amorosa conocida. Sin embargo, el romance entre Sanem y Can fue tan intenso y tan convincente que, durante un tiempo, parecía que nada más importaba. El pasado quedó relegado a un segundo plano, y la imagen de Demet y Can juntos, como Sanem y Can, se convirtió en la imagen por excelencia del amor romántico en la pantalla. En un momento ellos fueron todo. Sin embargo, el tiempo y sus respectivos caminos han diluido esa imagen, la han desdibujado como una acuarela bajo la lluvia. Y volviendo al caso de Kerem y Hande, el epicentro de nuestro debate de hoy, ¿qué podemos esperar? Solo el tiempo, ese juez implacable, lo dirá. Si los rumores de un nuevo romance son ciertos, es posible que su historia en Calcap ese cuento de hadas que tanto nos emocionó, quede un poco eclipsada. Pero al final, lo importante es recordar que las series turcas son ficción, son historias creadas para entretenernos y hacernos soñar. Los actores son profesionales que interpretan roles, que dan vida a personajes que amamos u odiamos, y sus vidas personales son suyas y solo suyas. Pero, volviendo a nuestro tema principal, ¿por qué estos romances en la pantalla tienen tanta fuerza? Creo que la clave está en la ilusión, en la capacidad de las series turcas para transportarnos a un mundo de fantasía donde el amor es el protagonista absoluto. Las series turcas, especialmente las comedias románticas y los dramas románticos, nos ofrecen una visión idealizada del amor.
Nos presentan personajes perfectos, situaciones emocionantes y finales felices. Nos hacen creer que el amor verdadero existe, que es posible superar cualquier obstáculo y que al final encontraremos a nuestra alma gemela. Y cuando vemos esa química entre los actores, cuando sentimos que su amor es real, nos dejamos llevar por la fantasía. Queremos creer que esos personajes son reales, que su amor es verdadero y que tal vez, algún día nosotros también encontraremos un amor así. En resumen, el mundo de las series turcas es un mundo de pasión, drama y por supuesto, mucho amor. Los romances en la pantalla a veces pueden ser tan intensos que eclipsan el pasado y nos hacen olvidar que al final, solo son personajes interpretados por actores. El caso de Kerem y Hande con los rumores de un nuevo romance nos invita a reflexionar sobre la fuerza de la ficción y sobre cómo, a veces, un nuevo amor relámpago puede hacer que el pasado quede relegado al olvido. Es un recordatorio de que la vida, al igual que las series turcas, está llena de giros inesperados y que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que puede cambiar el rumbo de nuestras vidas. Bueno, mis queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta reflexión sobre los romances en la pantalla y sobre cómo, a veces, un nuevo amor puede borrar el pasado. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que el romance entre Kerem y Hande es real? ¿Creen que su historia en asteriscos en Calcap asterisco quedará eclipsada? ¿Qué otros romances de series turcas creen que han marcado un antes y un después? Dejen sus comentarios abajo. Quiero saber todo lo que piensan. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos que también aman las series turcas y por supuesto, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.